transformación pacífica del país. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor y amigo Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos leyendo la información, si es de tu agrado, ayúdanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta información. De igual forma, quiero desearte que tengas un excelente día. Ya nos encontramos a viernes 21 de enero del 2022 y vámonos leyendo la información, señores, porque nuevamente lo vuelve a hacer Lauriane Jiménez Faibi. Ha salido a relucir que esta dentista, porque así lo es, pues ha sido catalogada como una charlatana. Así lo había dado a conocer El Soberano en una página en donde la dentista Lauriane Jiménez Faibi es una vil charlatana, y dicho sea de paso, también las redes sociales lo han expuesto. Aquí lo increíble es que le dan espacio y ahora resulta ser que ella tiene la prueba máxima. Ella la desarrolló para poder llevar al doctor Hugo López-Gatell a la cárcel. Después de que sabemos que se ha presentado una denuncia en contra de él por parte del abogado Javier Coello, que dicho sea de paso, también es una fichita, les compartí un video ahí en su canal Pregoneros, canal principal, en donde se desarrolla todo esto, y también había salido en una entrevista, según él, a relucir cuáles son estos datos, ahora sí que estas pruebas que tiene para poder llevar al doctor Hugo López-Gatell a la cárcel. Pero lo que llama la atención, fíjense ustedes nada más, ya había sido ahora sí que exhibida en este tweet, como dice Lauriane Jiménez Faibi. Dice que ha atendido a muchos pacientes COVID vía remota y gratuita sin ser médica, cometiendo un delito, junto con Erdeli, que es un estadístico. O sea, no solamente se ostenta como una experta, sino que usurpa carreras. Esa no me la sabía. Qué negligencia, qué negligente. Y fíjense ustedes cómo lo había dicho, así lo expusieron, así la dejaron pues obviamente exhibida a nivel nacional. Temprana por vía, de hecho, Hernán, es atender muchos pacientes por vía remota. Formé una iniciativa que se llama Salvemos Conciencia, en donde se han atendido más de 1,600 pacientes en atención temprana por vía remota de COVID-19. Hemos sentado un protocolo médico de atención temprana a pacientes con COVID-19 y estos pacientes se han visto de forma gratuita. La semana próxima jalamos un piloto en donde vamos a estar atendiendo a nivel nacional pacientes. Junto con el doctor Arturo Erdeli sentamos a los algoritmos, él los desarrolló desde luego para una calculadora de riesgo que puede estimar el riesgo de hospitalización tanto innato como adquirido de personas con COVID-19. O sea, hemos hecho muchos trabajos. Bien, doctora, De hecho, Hernán. Fíjense ustedes nada más, y no solo eso, contesta y dice absolutamente falso. Intencionalmente cortó el inicio de la oración, cínico. Dije lo que hemos hecho. Bueno, pues ella dice que fue falso. Le contestan directamente para dejarla más evidenciada, para que Lauriane Jiménez Faibi no diga que le corté el inicio de la oración, donde ella asegura que dijo lo que hemos hecho. Aquí se los pone directamente. COVID, ¿qué pasó? Este año de COVID, ¿qué pasó? Sí. Este año de COVID, ¿qué pasó? Sí, claro. Lo que yo he hecho, Hernán, es atender muchos pacientes por vía remota. Claro, lo que yo he hecho, Hernán, es atender muchos pacientes por vía remota. Sí, claro. Lo que yo he hecho, Hernán, es... Lo que yo he hecho, Hernán, es atender a pacientes vía remota. ¿En dónde está lo falso? Para que vean cómo quedan exhibidos. Y luego la oposición va a salir, bueno, pero lo está haciendo gratuito. Está usurpando carreras. Y así lo había dado a conocer también El Soberano en esta nota. Y no solo eso, fíjense ustedes nada más la diferencia. Vienen a estar criticando al doctor Hugo López-Gatell, que es especialista, y vienen a creer a otra persona. Miren ustedes nada más, áreas de especialidad, y le dan todavía voz para poder estar juzgando, y sobre todo que tiene la prueba máxima en este libro que ella había creado, un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Este libro, aunque usted no lo crea, lo toman como una evidencia fuerte para poder llevar al doctor Hugo López-Gatell tras las rejas. Aunque usted no lo crea, esa es la prueba máxima. Voy a pasar parte de esto, de lo que dijo en esta entrevista, y vámonos, como ayer salió
otra vez a despotricar en contra del doctor Hugo López-Gatell y de igual forma contra la jefa de gobierno, dando a entender que su libro va a llevar al doctor Hugo López-Gatell tras las rejas. Le quiero decir, y se lo comparto con absoluta honestidad y sencillez, doctora, que muchos en México pensamos que la gestión de la pandemia en nuestro país, sobre todo cuando volteamos a ver qué ha pasado en otras partes, ha sido torpe, deficiente y, desde mi punto de vista, sobrepolitizada. Es decir, se ha sobreimpuesto la conveniencia y las decisiones políticas por encima de las sanitarias o de las meramente de salud. Y ahí hay muchas cosas, y ya hablaremos a lo largo del programa de esto, desde las medidas, los cubrebocas, los controles en los aeropuertos que no se aplicaron en más de 10 meses, muchas cosas. Pero yo quisiera que empezáramos, doctora, por esta reflexión de fondo que me parece que contiene el libro, es decir, este falso debate de la economía versus la salud, es decir... La afección social es gravísima de haber estado en confinamiento durante tanto tiempo, las repercusiones de tantas familias que viven... Necesitaría no ser mexicano para no entender esto desde que nacimos, ¿no? Sabemos esto de sobra, los mexicanos. Y sabemos que vivimos en... Bueno, sin más preámbulo, vean ustedes cómo salió en esta entrevista a relatar todo. Escuchen ustedes. Ella es jefa de laboratorio de genética molecular de la UNAM, doctora en ciencias médicas por la Universidad de Harvard. Hace un momento mencionábamos a la doctora Lori Ann Jiménez Faibi, autora del libro Un daño irreparable. Lo mencionábamos con Javier Cuello Trejo en el proceso de defensa de dos mexicanos muertos a consecuencia del COVID que están acusando a Hugo López-Gatell de homicidio, para empezar, más otros delitos. Doctora, resulta que tu libro, y te saludo, muy buenas tardes, gracias por aceptar la invitación, tu libro está sirviendo como prueba, pues, en esta y otras posibles demandas contra Hugo López-Gatell. ¿Qué te parece? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Pues me parece que si sirve el texto que escribí para hacer alguna demostración de realmente las negligencias que se han cometido aquí, de la terrible gestión que se le ha dado a la pandemia en nuestro país y que ha llevado hoy a más de 650,000 personas a morir, según cifras oficiales del exceso de mortalidad. Si sirve mi libro para dar soporte a esas demandas, pues lo aplaudo. Es decir, me enorgullece y da mucho gusto que así sea. Se va a investigar por parte de la Fiscalía General de la República la probable responsabilidad por homicidio del doctor Hugo López-Gatell. Se habla de 2 casos, 2 homicidios, pero estamos hablando de cuántas muertes bajo la responsabilidad de quienes instrumentaron las políticas de salud que provocaron este récord. Claro, no puede haber 300,000 demandas por homicidio, pero es un asunto grave, criminal. ¿Crees tú que finalmente, si esto prospera, Hugo López-Gatell, en tu opinión, es tu opinión, debería estar en la cárcel? Sí, creo que debería estar en la cárcel. Es una persona que supo cómo solucionar este problema, que tiene la preparación y la capacidad para entender qué medidas se tenían que seguir para controlar esta catástrofe y más allá de no hacer lo que académicamente supo y tenía el conocimiento que se tenía que hacer, obró en contra de los esfuerzos de la pandemia al hacerle segunda voz al presidente de la República con cosas tan absurdas como que el uso de cubrebocas no servía, que los pacientes asintomáticos no contagiaban, que los niños no se enfermaban y morían de COVID, que no era necesario terceras dosis, que no era necesario la vacuna de los menores de edad, etc. Todo esto se ha demostrado que han sido mentiras que han llevado a mucha gente a morir, mentiras del doctor López-Gatell. Si bien el presidente de la República puede no estar consciente de que este discurso es mentira, sin duda López-Gatell sí lo sabe, ¿no? Y esto ha llevado a muchas personas a morir. En el último exceso de mortalidad, las cifras exactas son 655,062 muertes a consecuencia de una criminal gestión de la pandemia en nuestro país. Así que si la pregunta es, ¿pienso que merece estar en la cárcel el doctor López-Gatell? Mi respuesta definitivamente es sí, merece estar en la cárcel por la muerte de centenas de miles de personas que no debieron morir si la pandemia se hubiera manejado de una forma más responsable y académica, prudente en nuestro país. ¿Qué debió hacer López-Gatell al frente del control de las políticas sanitarias para evitar los daños y los efectos que tú estás ahora subrayando? Me refiero a la población. Estás hablando de 600,000 muertos, porque efectivamente la cifra oficial rebasa los 300,000, pero esto hay que multiplicarlo, porque las enfermedades, las muertes provocadas por enfermedades colaterales asociadas con el COVID
duplican la cifra oficial. ¿Qué fue lo que debieron hacer y no hicieron? Pues fueron muchas cosas, entre otras. Una de las primeras fue establecer una estrategia de contención epidemiológica que aquí en nuestro país nunca se sentó. Es decir, contención a través de la metodología que todo el mundo sabe que es la metodología efectiva para detener brotes epidémicos, ¿no? En este caso pandémicos, de enfermedades infecciosas que se transmiten entre seres humanos, que es aumentar la capacidad de pruebas, hacer el mayor número de pruebas que se pueda para identificar el mayor número de enfermos con el fin de aislarlos, desde luego, mediante las pruebas, el rastreo de contactos. Esta es una triada que no se inventó el hilo negro durante esta pandemia, estas son cosas que se saben desde siempre, y procedimientos epidemiológicos que se han llevado a cabo durante brotes de otras enfermedades como influenza, como cólera y otro tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, primero, pues hacer contención epidemiológica en nuestro país. En lugar de esto, lo único que se ha hecho es procurar que los hospitales mantengan una capacidad suficiente para tener camas. Esto, desde luego, que no es una estrategia de salud pública. Hay que evitar que la gente acabe en el hospital, no tratarla en el hospital, porque esta enfermedad no se puede tratar muy exitosamente a nivel hospitalario. Se trata exitosamente a nivel preventivo y a nivel atención temprana. Entonces, cosas muy claras que debió hacer diferente es hacer contención epidemiológica, desde luego, tener una comunicación clara, transparente, directa con la población, y en lugar de que sus políticas sirvieran para proteger la imagen del presidente o de esta administración, sus discursos debieron servir para proteger a los mexicanos, proteger la vida y la salud de los mexicanos. ¿Y cómo? Pues sí, comenzar de verdad, comenzar diciendo la verdad. Cuando la situación era grave, decir, la situación es grave y necesitamos protegernos. Necesitamos, ¿desde cuándo? Es decir, nunca ha hecho realmente una indicación así genuina a la población de lo indispensable que es el uso de cubrebocas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué un médico decidió decirle a la población que no servían los cubrebocas? No puede haber un médico que genuinamente crea esto, ¿no? Esto es un discurso porque el presidente nunca quiso ponerse un cubrebocas y como tal, pues el doctor López-Gatell hace segunda a todos los caprichos del presidente, ¿no? Entonces, pues debió haber tenido una comunicación clara para comunicar los riesgos reales a la población, las medidas adecuadas de prevención. De verdad cuesta mucho trabajo entender por qué la Secretaría de Salud no ha puesto un fin a esta payasada de los tapetes sanitizantes y de estar rociando a la gente en la calle y los edificios, los salones de escuelas, como si estuvieran fumigando contra una enfermedad que se transmite por la vía aérea, ¿no? Pues ya es hora de que el doctor López-Gatell se hubiera puesto las pilas para abolir estas acciones que no sirven para nada, pero en cambio sí establecer acciones que sirven de algo, como monitorear en las aulas los niveles de CO2 para saber cómo es la calidad del aire dentro de las aulas, vigilar la ventilación de los espacios cerrados, aulas y otros espacios, el transporte público y qué sé yo, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que pudo haber hecho y puedes hacer ahora el doctor López-Gatell para mejorar la situación, pero no parece que esa haya sido en ningún momento su intención. Su intención ha sido simplemente reportar los números y dejar que las cosas se sucedan, ¿no? Y cuando la situación va muy mal, entonces nos van a volver a decir, confínense, ¿no? Esta no es una estrategia de salud pública, esta es una estrategia que ha llevado, repito, a 655,000 personas a morir. Es una estrategia fallida que ha sido más letal aquí que en la mayoría de los países alrededor del mundo. Pero ¿qué haces cuando, por ejemplo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dice que no es necesario cerrar la economía, a pesar de la velocidad con que se esparcen los contagios por la variante Omicron? Dice que es más transmisible, pero que tiene síntomas leves, que urge a todos vacunarnos. Te pongo tal y como lo dijo Claudia Sheinbaum respecto a la necesidad. Dice, no hay necesidad de cerrar la economía. Ya no queremos cerrar la economía, ni mucho menos, porque sería muy grave para la ciudad y además no es necesario. Lo que estamos haciendo es vacunando lo más pronto posible de la tercera dosis. Y también dijo, me dice que Japón aprueba vacunar a los niños de 5 a 11 años. ¿Qué datos, pregunta, qué datos tendrá este gobierno asiático tan improvisado que el doctor López-Gatell no tenga? ¿Qué te parece? Sí, bueno, el comentario de Bárbara Anderson creo que es muy, muy acertado. Pues hablando de responsabilidades, sin duda la jefa de gobierno de la Ciudad de México carga con una grandísima responsabilidad. Recordemos que mientras que López-Gatell ha sido el responsable de la gestión de la pandemia a nivel nacional, es la doctora Claudia Sheinbaum quien ha estado al frente de la más mortal de todas las ciudades en el país. Es decir, en la Ciudad de México han muerto una cantidad desproporcional de personas en relación al resto de si lo comparamos con el resto de las ciudades del país.
Y no solo eso, si lo comparamos con ciudades alrededor del mundo, porque la última vez que se dieron cifras de exceso de mortalidad, no por país, sino por ciudad, la Ciudad de México cargaba el exceso de mortalidad más grande de todas las ciudades en el mundo, incluyendo Lima, Perú, que fue una ciudad que tuvo un exceso de mortalidad tremendo. Entonces, pues sin duda la doctora Sheinbaum carga con una enorme responsabilidad también de lo que aquí ha pasado y lo que ha pasado bajo su gestión en la Ciudad de México y la cantidad de vidas que se han perdido por una estrategia que definitivamente no funcionó y sigue sin funcionar. A ver, lo que dice la doctora Sheinbaum en términos de no cerrar la economía, sí, sin duda, pero pues esto era obvio desde el primer día. Los confinamientos son la estrategia, ¿no? Es decir, los confinamientos en sí no son una estrategia de salud pública, son una herramienta de último recurso, de emergencia ante una inminente catástrofe que está por ocurrir. Bueno, pues ya lo ven. Aparte del doctor Hugo López-Gatell, alguien que también debe de pagar las consecuencias es la doctora Claudia Sheinbaum. Según pues la falsa epidemióloga, porque pues ya vimos ahí su currículum y también ya había sido expuesta. Pues así las cosas, señores. Ah, caray. Vamos a ver en qué termina toda esta situación. Es muy lamentable. Nos estamos viendo en una siguiente emisión. Que siga pasando un agradable día. Servidor y amigo Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos. Hasta la próxima.